Es el curso de la teología del Espíritu Santo y en esta clase vamos a ver quién es el Espíritu Santo. El objetivo de la clase o el propósito de este curso es examinar la persona, los atributos, la función y el ministerio del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, comparando su función bajo el antiguo pacto versus el nuevo pacto. La lección 1 responde a la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo?, cubriendo algunas de sus características, manifestaciones y su obra. Analizaremos cómo caminar en el Espíritu produce santidad, mientras que el proceso de santificación cambia nuestra actitud y nuestra mentalidad. Yo soy la presentadora de este curso, mi nombre es la doctora Marcia Castillo y espero que este sea un tiempo de enriquecimiento espiritual para usted. Así que, ¿qué le parece si comenzamos en esta hora hablando acerca de quién es el Espíritu Santo y cuál es su conexión con la deidad? ¿Cuáles son sus deberes en ambos testamentos, especialmente en esta era presente? ¿Cesaron las manifestaciones del Espíritu Santo? Si es así, ¿cuándo sucedió? ¿Continúan las manifestaciones del Espíritu Santo hasta la época actual? ¿Dónde realiza el Espíritu Santo su obra más importante? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo, especialmente a través de las personas y en la iglesia? El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Neumatología. La palabra neumatología se deriva de la palabra griega neuma del Nuevo Testamento, que se traduce en la Biblia en inglés como viento, aliento o espíritu. El equivalente del Antiguo Testamento a la palabra neuma es la palabra hebrea ruach. El contexto de la palabra neuma o ruach determina el significado de esa palabra. Por ejemplo, el viento que sopla, el aliento de vida dentro de una persona, el espíritu humano que habita en el interior o el hombre interior, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. La palabra neuma se puede conectar con la palabra logos, que significa materia, palabra o cosas. En la teología sistemática cristiana, la palabra neumatología se refiere a la doctrina bíblica del Espíritu Santo. La palabra griega para espíritu es el sustantivo neuma. En griego, esa palabra es neutral, no es masculino. Debido a que esa palabra griega es neutral, algunos de los primeros eruditos sugirieron que se debería hacer referencia al Espíritu Santo como eso en lugar de él. Y creo que eso es algo muy tremendo, el poder aclararlo en esta clase. Usted va a ver cómo el Señor va a abrir su corazón y su entendimiento en niveles que ni hemos soñado para comprender a esta persona tan maravillosa que convive con nosotros. Estos primeros maestros sugirieron que el Espíritu Santo era una presencia o energía, una fuerza que emana de Dios. Pero en el griego koiné no existe una conexión necesaria entre género gramatical y personal. Entonces, la neumatología se divide en 5 categorías: la persona del Espíritu Santo, la historia del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, la continuación de la obra del Espíritu Santo, porque es importante aclarar que Jesús le dice a sus discípulos antes de partir de la tierra: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro consolador. Entonces, la obra del Espíritu Santo continúa hasta el fin de los tiempos. Las manifestaciones, frutos y dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se ve por primera vez en la historia de la creación. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se llaman la Torá. Fueron escritos por Moisés durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Moisés escribió
por revelación y tal vez por tradición oral, dando la narración de la creación. Dice Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las manifestaciones del Espíritu Santo siempre crean movimiento. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, y esta palabra la vamos a expandir un poquito más, lo que significa y de dónde viene. Las palabras triunidad o Trinidad son palabras académicas y no bíblicas. La palabra Trinidad se ha usado desde los primeros padres de la iglesia. Estas palabras se refieren a tres personas que son una: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un eso, no es una fuerza, no es simplemente una entidad, sino una persona. Cabe señalar el uso de pronombres personales. Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa escritura está en Juan 16:13. El Espíritu Santo se manifiesta a través de señales, prodigios y milagros que a veces se pueden ver visiblemente. Es obra del Espíritu Santo enseñar, según Juan 14:26. Y Juan 16:13 dice: es obra del Espíritu Santo guiar. Qué importante es esto y qué relevante para este tiempo, para el creyente de este tiempo tan diferente en el que estamos viviendo. Juan 16:8 también habla de que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado o arrestar. El poder de convicción del Espíritu Santo es la fuerza de vida de Dios que viene sobre una persona inconversa o descarriada para mostrarle sus caminos y señalarle al Redentor Jesucristo. Dice la palabra en 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces también podemos ver que el Espíritu Santo consuela. La palabra griega parakletos se traduce como consolador. El Espíritu Santo trae consuelo en la tristeza, en el dolor, en los momentos de pérdida y de gran angustia. Él está ahí para abrazarnos. Efesios 4:30 dice: el Espíritu Santo puede ser contristado, y esto también lo veremos así como vamos profundizando en la lección. El Espíritu Santo se siente extremadamente triste cuando un creyente peca y desobedece al Señor voluntariamente. El Espíritu Santo, según 1 de Tesalonicenses 5:19, puede ser apagado. Esta palabra se refiere al uso de agua para apagar un fuego. ¿Por qué? Porque Él es un fuego que vibra dentro de nuestros corazones. En este contexto, apagar al Espíritu Santo se refiere a resistir la obediencia, a resistir la guianza que Él trae a la vida del Hijo de Dios. Cuando una persona desobedece, sentirá un sentimiento miserable o de dolor en su espíritu. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Eso lo vemos en Mateo 12:31. En griego, esta palabra significa maldecir o calumniar a propósito. Un verdadero blasfemo está más allá de los sentimientos. Si alguien siente convicción en su corazón, entonces no ha blasfemado hasta el punto de no retorno. Los sentimientos de convicción y blasfemia son completamente diferentes. Mateo 12:24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Un ejemplo de blasfemia es cuando alguien declara que hablar en lenguas es del diablo.
Debemos notar que hay una diferencia entre hablar esto en ignorancia versus tener conocimiento, pero elegir defender una posición teológica para mantener la seguridad laboral. Entristecer, apagar o irritar al Espíritu Santo es perdonable. La blasfemia es el único pecado en la Biblia que no es perdonable. La blasfemia es un pecado verbal, afirmando que la obra del Espíritu de Dios es satánica o del diablo. El Espíritu Santo puede ser resistido, como lo podemos ver en Hechos 7:51. También necesitamos aclarar que no es una energía o alguna fuerza misteriosa, invisible, como muchas personas místicas quieren hacernos pensar. El Espíritu Santo se puede sentir, descrito por algunos como una electricidad, pero Él no es simplemente una energía, a pesar de que Él crea esa sensación cuando toca a alguien. Él se deja sentir. Es importante notar que una persona no puede resistir, blasfemar, vejar o apagar una energía o fuerza, pero sí puede hacerlo con una persona. El Espíritu Santo puede ofenderse. El Espíritu Santo no es una niebla o un poder o una energía, fuerza o sentimiento. Es una persona con personalidad y atributos personales. Tampoco es un fantasma extraño o una forma mística. La versión King James de la Biblia usa el término Espíritu Santo. Cuando se tradujo la versión King James, la palabra fantasma era una palabra común para cualquier tipo de espíritu. Las versiones más nuevas de la Biblia se traducen como Espíritu Santo. Hoy en día, el hablar con una persona secular, el término Espíritu Santo podría verse como negativo debido a su posible exposición a películas relacionadas con fantasmas, espíritus de los muertos, embrujos, vampiros y posesiones demoníacas. Pero las manifestaciones del Espíritu Santo son especiales y Él produce paz y gozo cuando se hace sentir en la vida de una persona. En griego, esta palabra manifestar significa hacer visible. Él está comunicándose cuando se deja sentir su presencia. El Espíritu Santo hace visible o conocida la presencia de Dios a través de señales, prodigios y milagros. Él también hace visible la presencia de Dios a través de lo que Pablo llama los dones del Espíritu, según 1 Corintios capítulo 12. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó como viento, y eso lo podemos ver en Hechos 2, versos 1 al 4. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestó como una columna de nube y una columna de fuego. Éxodos 13, 21 y 22. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo apareció en forma corporal de paloma, y eso lo podemos ver en Lucas 3:22. Él es el Espíritu de Dios vivo que se manifiesta en diferentes formas. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hoy en día, la gente no ve lenguas de fuego sobre la cabeza de las personas o el Espíritu Santo en forma de paloma, según habla Hechos 2, 1 al 4 y Lucas 3:22. Pero debemos tener cuidado con las personas que cometen tonterías creando desilusión para los creyentes y oportunidades para que los pecadores se burlen del Espíritu de Dios. Si bien el Espíritu Santo hace sentir la presencia de Dios, Él no es solo un sentimiento. El sentimiento es simplemente una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 dice así: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando de la iglesia, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es parte de la deidad. Dios es el Espíritu Santo, ya que solo hay un Dios, según Deuteronomio 6:4. En percepción, no en etimología, la palabra santo está conectada con la palabra santificado. Ser santificado es estar separado del mal, el pecado y lo incorrecto. La santidad es la manifestación de la santificación. Y la santificación es la obra o el proceso con el cual comienza a trabajar el Espíritu de Dios y el creyente, quitando deseos y hábitos del hombre viejo para traernos ahora a ese lugar o a esa posición en la que nosotros comenzamos a mostrar a Cristo. En el pasado, la gente trató de santificarse, pero la santidad no es una manifestación de cosas externas. Los fariseos estaban exteriormente molestos, pero Jesús los reprendió y les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso está en Mateo 23:27. Jesús estaba confrontando el comportamiento y las actitudes de estos hombres, porque la santidad es una actitud y una mentalidad para seguir a Dios en obediencia a su palabra. La santidad es la manifestación externa de la obra interna que Dios ha hecho en el corazón de alguien. En otras palabras, la santidad no tiene nada que ver con lo que yo muestro exteriormente, sino que ahora el deseo de agradar a Dios y el deseo de convivir con Dios en mi interior, en mi hombre interior, hace que salga o que se manifieste lo que está en mi corazón. Dios dijo que su pueblo debe ser santo porque Él es santo, y eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Está en Levíticos 19:2 y en Primera de Pedro 1:15 y 16. Para estar completo en Dios se necesita la obra del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apoyó, necesitó a la persona del Espíritu Santo para hacer milagros, para orar, para escoger sus discípulos y para caminar en esta tierra en obediencia al Padre, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos funcionar independientemente de la persona del Espíritu Santo? Comienza todo esto con la convicción de pecado que lo lleva a uno a un pacto redentor, seguido de caminar con Dios en el Espíritu. Porque ahora no camino según el poder mío, sino según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. El libro de Romanos, escrito por Pablo, es una obra maestra sobre caminar con Dios al caminar con el Espíritu. Él es mi compañero, Él es mi amigo, Él es quien me guía, Él es quien me dirige, Él es quien me guía por sendas de justicia y caminos de salvación. Cuando la persona del Espíritu Santo está presente en la vida de un creyente, esa persona recibe bendición sobre bendición. Es de beneficio para el Hijo de Dios caminar y tener una relación intensa, una relación profunda con el Espíritu Santo. El capítulo 7 de Romanos trata sobre las obras de la carne y la lucha o la batalla con la carne. Romanos 7:15, escucha lo que dice esto: por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo está hablando de esta lucha interna. Quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios, pero encuentro que en mis miembros ahora hay una ley diferente. Mi cuerpo quiere pecar, mi cuerpo quiere hacer lo que quiere. Sin embargo, yo necesito
invitar a la persona del Espíritu Santo a convivir conmigo para poder vencer mi propia carne. El capítulo 8 de Romanos habla sobre andar en el Espíritu. Escucha lo que dice Romanos 8:1. Pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está viendo? Es una lucha interna, individual de cada creyente para vencer su propia carne, sus propios deseos y ahora comenzar a permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y es un caminar completamente diferente. El Espíritu Santo es una parte vital y significativa de la deidad. La deidad es lo que los eruditos de hoy llaman la Trinidad, según Colosenses 2:9. El Espíritu Santo no es una cosa, Él es una persona y debemos tratarlo como tal, con respeto, con amor, con admiración y entendiendo por sobre todas las cosas que Él está presente en nuestras vidas en todo momento. El Espíritu Santo es un espíritu invisible al ojo natural, como los ángeles, según Juan 4:24. Segunda de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Claro, ¿quién se beneficia? Yo, mi familia, mi esposo, mis hijos y las personas alrededor mía, porque ahora van a estar expuestos no a mi carne, ni a las obras de mi carne, a las cuales día a día voy venciendo, sino a la obra del Espíritu Santo en mí a través del proceso de la santificación. Entonces, cuando hablamos de este verso de 1 de Corintios 12:7, no se refiere al beneficio económico, sino al beneficio del espíritu, al alma y al cuerpo. Salud al cuerpo físico, paz y solidez a la mente. Y creo que esto es algo tremendamente importante para nosotros en este tiempo. El Espíritu de Dios produce justicia, paz y gozo en el espíritu humano, según dice Romanos 14:17. El Espíritu Santo trae el sentimiento de la presencia de Dios, así como la atmósfera de fe se mueve o se manifiesta durante la adoración. Sin el Espíritu de Dios no habría convicción de pecado. Él es el que te toma de la mano y te trae al Salvador, donde tú le entregas tu vida a Jesús. Tú piensas, tal vez, alguien me invitó a la iglesia. No. Fue el Espíritu de Dios usando a esa persona para que te trajera al lugar donde tú puedes recibir convicción de pecado y poder nacer de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las personas se encuentran con el Espíritu Santo antes de encontrarse con el Hijo o con el Padre. Es el Espíritu de Dios, su obra en cooperación con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica con la unción del Espíritu de Dios, que es la unción de Dios, rompe ataduras y cadenas. Isaías 10:27 dice esto. Y el Espíritu Santo es el agente enviado para hacer la obra del Padre en la tierra. ¿Cuál obra? El que el hombre sea nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo es el salvavidas para la salvación. Sin Él caemos en rituales religiosos, formalismos y tradiciones de la iglesia, como si estuviésemos en un club. Pero eso no es lo que Dios quiere hacer. Él necesita una relación íntima con sus hijos, un tú a tú, conocerse profundamente y que tú puedas confiar en el Señor, abrir tu corazón y decirle, yo no quiero hacer esto solo y tampoco puedo. Ven, sé parte de mi vida, guíame y dirígeme. El consolador en el cielo es Jesucristo, el abogado, y el consolador en la tierra es el Espíritu Santo, según podemos ver en 1 de Juan 2:1 y Juan 14:26. La siguiente lección se referirá a la Trinidad de Dios.
¿Es Dios uno o hay tres manifestaciones distintas de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que usted esté siendo tocado e impactado por el Espíritu Santo, pero hay mucho más. Así es que nos vemos en la próxima clase.